Muy buenos días amigos, aquí transmitiendo desde el cautiverio feliz una vez más en el espacio de la fotografía, pensando en la fotografía. Bueno, me voy a referir hoy día a una conversación que tuve con un amigo, un chateo, sobre otra pregunta anterior que era ¿qué es lo que es la fotografía fine art? O cómo se define la fotografía fine art. Y yo le dije en definitiva, la fotografía fine art es lo que el establishment define como fotografía fine art y acepta o no acepta. Entonces todo lo que no acepta finalmente pasa al olvido de la historia y de las instituciones y de las publicaciones y etcétera, etcétera. De modo que eso es lo que se conoce como fine art. Entonces él me pregunta, bueno, ¿y cuáles serían los fotógrafos que se salen del establishment? Entonces es una pregunta un poco complicada, una pregunta que como que se muerde la cola porque solo conocemos los fotógrafos que han estado aceptados por el establishment, que han sido aceptados por el establishment. De modo que esos que no entraron al establishment nunca los vamos a conocer. Tal vez los conocerán en su pueblo o en su país, con suerte, pero no internacionalmente, no en la historia oficial de la fotografía, de las varias historias que hay. Por eso es que uno a veces compra historias precisas, por ejemplo, historia de la fotografía en España, historia de la fotografía, no sé, japonesa, por ejemplo, historia de la fotografía en Chile. Eso es interesante porque, bueno, ahí uno conoce a los que el establishment general, universal, no universal, pero planetario, aceptó. Y entonces uno se entera de un montón de gente más. Y así si uno va hilando más fino va encontrando otros autores. Pero hay algunos que pasan totalmente al olvido, aunque hayan sido interesantes. Bueno, entonces, ¿cuáles se salen? Como digo, solamente conocemos la historia, el pasado por la historia de la fotografía y la historia de la fotografía la escribe el establishment. Entonces, lo que sí hay es los que no fueron aceptados en su momento y que de alguna manera el establishment aceptó de manera retroactiva. Dijo, tales y tales y tales fueron fotógrafos malditos, entre comillas, o rebeldes, porque no fueron aceptados por su sociedad o por los otros fotógrafos o, qué sé yo, por la ideología de turno de ese país, etcétera. Entonces conocemos a los rebeldes que han sido incluidos dentro de la historia de la fotografía de manera retroactiva. Y esos rebeldes básicamente se caracterizan porque, uno, o produjeron un evento tecnológico que los llevó a hacer cosas que tecnológicamente los otros no hacían, como por ejemplo, no sé, sacar la cámara del trípode y llevársela de manera móvil y hacer fotos con ella con ángulos torcidos, digamos, respecto a las verticales o desde arriba de un edificio, etcétera, que hicieron cosas digamos que ampliaban el campo técnico de la fotografía en ese momento. O los que de alguna manera se salieron del sistema de lo conocido, es decir, se hacían cierto tipo de cosas, siempre fotografías en estudio. Bueno, muchos que se salieron de lo conocido eran los fotógrafos amateurs, cuando a fines del siglo XIX ya empezaron a salir las cámaras como para aficionados. Y luego salió la famosa Kodak, que esa usted aprieta el botón, la Brownie, usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. No, eso fue anterior a la Brownie. La Brownie era la que costaba $1. Y anteriormente a eso, Kodak creó esa, usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Y, y bueno, y los amateurs hacían todo tipo de fotos que a los profesionales que trabajaban por el sucio billete no se les había ocurrido en ningún caso, porque no tenían una recompensa inmediata de algún cliente. La fotografía se establecía como una relación, como un servicio que se prestaba a un cliente. Entonces los amateurs lo hacían gratis y lo hacían por diversión y crearon, digamos, ampliaron el lenguaje. Y dentro de ellos también hubo profesionales que aprovecharon, digamos, esa apertura de mente como para también adelantarse a su tiempo o salirse o ampliar el campo de lo conocido su tiempo. También se enfrentaron algunos a la sociedad, a las costumbres de tal sociedad, por ejemplo, con fotografías de desnudo o con fotografías de clases sociales que normalmente eran invisibles, como los pobres, o de clases sociales ricas que vivían confinados en un lugar, en una dimensión secreta para el resto de la sociedad. Y ahí hubo fotógrafos como Solomon, por ejemplo,
que se dedicó a fotografiar a los ricos con una cámara escondida. ¿Qué más? Otros se estrellaron contra los poderes de turno, los fotoclubes, las sociedades fotográficas, etcétera, etcétera, que no los dejaron entrar por cuestiones básicamente de celos. Los artistas son muy celosos y siempre hay un líder que es el que controla el grupo y deja entrar a los que solamente se subordinan a su línea editorial o a su personalidad, o etcétera, etcétera. Entonces todos los clubes son más o menos cerrados y son más o menos jerárquicos. Y cuando aparece uno que hace una novedad, que es innovador, los clubes le cierran las puertas. Eso es muy común, eso ocurre aquí en nuestro querido país también. Bueno, yo, uno de los rebeldes, podría citar varios rebeldes, y varios rebeldes que me gustan mucho, pero uno de los rebeldes que me gusta, que es de comienzos de la fotografía, digamos la fotografía, como he dicho otras veces, cuando se inventó el fijador, eh, de 1839. Bueno, este es un sueco radicado en Inglaterra que se llama Oscar Reislander y como en el 1850, después de haber sido un pintor de miniaturas, que era lo que se usaba en la época para los medallones, la foto perdón, no la foto, el retrato de la prometida o del prometido, etcétera, o de los padres o de la virgencita, no sé, había eso como oficio. Los retratistas de miniaturas hacían retratos en pequeñito. Y este tipo tenía ese oficio, pero de repente empezó a usar la fotografía, que estaba muy cerca de lo que él hacía como producto, y obviamente se quedó pegado con la fotografía. Y empezó a experimentar con la fotografía e inventó él mismo el fotomontaje. Es una especie de Photoshop con varios negativos. No fue el primero, porque también había un francés que usaba cielo, fotografiaba el cielo primero, después, o hacía dos placas, exponía una para el cielo y exponía otra placa para el resto y después unía las dos porque la latitud de la película no llegaba o quedaba el cielo totalmente blanco y quedaba bien expuesta, digamos, la parte de la tierra, los árboles y todo eso, o quedaba el cielo perfecto con nubes y todo y el resto todo absolutamente oscuro. Entonces, bueno, este tipo empezó a hacer ese fotomontaje y llegó a ser uno muy famoso que presentó en una exposición en París en el 1855 que se llamaba Los dos caminos de la vida, The Two Way of Life, en el que salía un joven y salía un viejo con barba blanca, y el viejo como indicándole el camino moral, el camino de valor, el camino que debería seguir un hijo pródigo. Y al lado, o sea, ese era como para el lado derecha, estaba ese mundo donde estaba gente trabajando, mujeres cosiendo, bordando, eh, en fin, hombres laburando, no sé, como talabarteros, en fin, el mundo del trabajo, el mundo de la moral. Y a la izquierda salían los que estaban jugando los naipes, las prostitutas, las bailarinas, los tahúres, etc. Entonces era el camino de la perdición. Entonces los Two Way of Life. Y esa imagen que tenía más de un metro, si no me equivoco, como un metro y algo, la compuso con 32 negativos, lo cual era, no había Photoshop en la época. Y la compuso con 32 negativos y él hizo muchas más fotos, por supuesto, de personas que trabajaban en una tropa de teatro. Que en esa época el teatro estaba al límite como de la prostitución también, porque las niñas eran entre actrices y bailarinas y entretenedoras. Entonces se desnudaban más fácilmente que otras. Y por eso mismo fue acusado de haber utilizado prostitutas en su imagen, que si bien era una imagen que salvaba la situación porque decía este es el camino correcto, pero también mostraba el camino incorrecto y había muchas mujeres desnudas en su imagen. Bueno, y eso provocó un montón de escándalos, al punto de que la Sociedad Fotográfica de Escocia se dividió por causa de él y salieron los secesionistas, se secesionaron, se separaron de la Sociedad Fotográfica de Escocia por causa de esta polémica que causó Oscar Reislander. Pero finalmente la reina de Inglaterra, la reina Victoria, aceptó
aceptó que esa imagen era interesante, era edificadora, era educativa, y le pidió 3 copias a Reislander para regalárselas a su hijo el príncipe Albert. Así que con eso quedó más o menos, entró un poco al establishment de Reislander, aunque muchos otros grupos celosos, digamos, de fotoclubes, etcétera, igual siguieron en pugna con él, pero poco a poco se fue haciendo aceptar como un fotógrafo. Bueno, y finalmente él dejó todos estos experimentos, hizo varios experimentos de fotomontaje y se quedó con algo que era más rentable, que era eh, el retrato. Se casó con una mujer muy joven, 24 años más joven que él, fue amigo de Lewis Carroll y compartían su gusto por fotografiar niñitas desnudas y niñitos desnudos. Y también se hizo amigo de Darwin y colaboró con él en una publicación de Darwin que se llamaba La expresión de las emociones en humanos y animales. Y él hizo las fotografías. Porque lo que hacía Reislander era lo que hoy día se entiende como retrato psicológico en fotografía. Un retrato psicológico, es decir, un retrato que va más allá de esa pose que es como una caricatura de uno mismo, en que uno trata de adoptar una pose que tiene alguna connotación social conocida y compartida por algo más personal. Y eso es lo que hacía Reislander, algo más personal, algo más íntimo. De hecho, fue profesor de, ¿cómo se llama? Julia Margaret Cameron, una famosa retratista de la época victoriana, eh, que después se hizo conocida por sí misma, una mujer que a los 50 años se puso a estudiar fotografía. Uno de sus profesores fue Reislander y después hizo muchos retratos y es muy conocida dentro de la historia de la fotografía. Bueno, eso, ahí tenemos nuestro primer rebelde, alguien que no estuvo dentro del establishment por lo que hizo, pero después finalmente se hizo aceptar. Y todos los que conocemos, de alguna manera o de otra, se hicieron aceptar. Así que, bueno, será hasta la próxima. Espero que no me pasé de los malditos 15 minutos que me cae la guillotina y se me corta la posibilidad de publicar en YouTube. Así que será hasta la próxima aquí en el espacio de la fotografía.